Kaiser y esto es Kaiser Report. Durante años hemos estado hablando de la guerra financiera y de las personas que utilizan los mercados para acabar con otras personas y otros países. Lo pudimos ver en Grecia cuando Goldman Sachs y sus amigos decidieron acabar con el país y aniquilarlo por miles de millones de dólares en beneficios. John Paulson, Goldman Sachs. Ahora todos están extendiendo sus tentáculos por el mundo criptográfico y geopolítico. Está pasando, ¿verdad? Sí, sin duda es una noticia relevante porque se trata de algo insólito. Parece una especie de teoría conspirativa. Bueno, eso es lo que a estas alturas los medios de comunicación más importantes dirían de ella, pero fíjate, ninguno ha mencionado la noticia desde que The Intercept publicó esta noticia. Unos documentos filtrados revelan un increíble plan para iniciar una guerra financiera contra Qatar y arrebatarles la Copa del Mundo. En la carpeta de tareas de una cuenta de correo electrónico perteneciente a Youssef Al-Otaiba, embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos, se encontró un plan de los Emiratos para librar una guerra financiera contra su rival del Golfo, Qatar. The Intercept logró después hacerse con este documento. La guerra económica consistía en atacar la moneda de Qatar recurriendo a la manipulación de bonos y derivados. El plan, presentado en una serie de diapositivas que llegaron a manos de The Intercept a través del grupo Global Leaks, tenía por objetivo bloquear la economía de Qatar, según una serie de documentos elaborados por un banco que habría preparado la estrategia. Enseguida comentaremos esta estrategia. Hablamos de un bloque de diapositivas, una especie de presentación de PowerPoint preparada por el banco Haviland, cuyo propietario es un hombre de negocios muy vinculado al Partido Conservador británico, lo cual resulta muy interesante. Así es. Y justamente eso es lo que veníamos comentando. La capacidad de utilizar derivados y futuros financieros para declarar la guerra a otro país y el hecho de que la economía mundial se ha financiarizado. El uso de activos tangibles como forma de medir la riqueza son cosa del pasado, como lo son los límites de las fronteras nacionales. Hay grandes bancos centrales, fondos de cobertura y una especie de inversores deshonestos que operan sin rendir cuentas a nadie. Estos inversores tienen acceso a entre 20 y 30 billones de dólares de dinero extraterritorial que pasa desapercibido y que no se declara. Y pueden conseguir dinero de forma ilimitada a través de los bancos centrales con una tasa de interés del 0%. Por eso, cuando deciden atacar a un país como Qatar, solo tienen que entrar en el mercado de bonos y de divisas y utilizar deudas muy apalancadas, vendiéndolas por 1.000, 100.000 millones o incluso $1 billón en órdenes de venta. Además, pueden desestabilizar el mercado haciéndolo más volátil e inflando los tipos de interés. El caso es que la forma moderna de hacer la guerra ha traspasado los límites del mundo físico y solo a modo de corolario, quiero decir que también estamos siendo testigos de ello con el Bitcoin. Hay una especie de intruso, una moneda falsa a la que se llama Bitcoin Cash, y con ella se están usando las mismas técnicas manipuladoras que estos estados usan para tratar de hundir el Bitcoin, algo que sin duda era esperable. Además, el contrato de futuros financieros para el Bitcoin con el CME estará listo muy pronto. Pero todo eso ya lo sabíamos. Hay un grupo de seguidores criptográficos que no juegan limpio y que están atacando el Bitcoin usando lo que ellos llaman Bitcoin Cash, que como hemos dicho es una divisa falsa. Bueno, esas personas son grupos de inversores, grupos de fondos de cobertura y de capital privado. El artículo menciona que este capital privado desempeñó un papel crucial. Se trata de un asunto a escala nacional. Hablamos de un banco con muchos lazos políticos en Reino Unido que presentó a los Emiratos Árabes Unidos un plan para atacar a otra nación con una estrategia económica y mediante la manipulación financiera del mercado. Así que sí, el tema es de dominio público. Creo que a escala nacional ya había pasado algo así antes, pero este es el primer caso que sale a la luz. Primero voy a hablaros del banco. El banco Haviland, un banco privado con sede en Luxemburgo y propiedad de la familia del controvertido financiero británico David Rowland, preparó una estrategia para hacer caer el valor de los bonos de Qatar e incrementar los costos para asegurarlos, todo con el objetivo final de crear una crisis de moneda que acabara con las reservas de efectivo del país. En alguna parte de la presentación se decía, controlen la curva de rentabilidad, decidan el futuro. Así que el plan era que los Emiratos Árabes Unidos canjearan los seguros de bonos de Qatar recurriendo al incumplimiento crediticio. En la presentación, el banco dice, finjan que se ponen en su lugar cuando la prensa lo haga público, finjan que les preocupa la situación de Qatar. Sin embargo, el mismo plan dice que una vez que se tengan las permutas de incumplimiento crediticio, hay que empezar a agotar los bonos.
¿Y cómo se crea el espejismo de que hay una venta masiva de bonos? Siendo comprador y vendedor al mismo tiempo. Muchas personas en el mundo del análisis financiero, en el mercado de la plata, por ejemplo, dijeron, no existe la manipulación, porque para cada comprador hay un vendedor, y para cada vendedor hay un comprador. Y esto es lo que le dijo este banco, con muchos contactos en política, a los Emiratos. El plan pide acelerar la deuda de Qatar a través de una serie de transacciones ficticias que bajen el precio de los bonos del país, una técnica de manipulación conocida como pintar la cinta y que consiste en intercambiar los instrumentos una y otra vez para crear la falsa impresión de que hay mucho movimiento en el mercado. El objetivo es conseguir que otros operadores que no están en el plan detecten el alto nivel de actividad y de volumen del mercado y que piensen que si hay tanto movimiento en un periodo de agitación política como ese, algo importante debe de estar sucediendo. Esto les incitará a vender. Si la técnica funciona según el plan, estas ventas reducirán el precio de los bonos, contribuyendo todavía más a la situación de pánico y a que las ventas aumenten. Según el plan, los Emiratos Árabes Unidos, que habrán comprado permutas de incumplimiento crediticio contra la deuda, verán crecer el valor de su operación de cobertura a medida que se desploma la deuda de Qatar. De acuerdo. Hablamos de un intercambio ficticio de valores, también conocido como painting the tape, que tiene otra variante más. Solo quiero mencionar brevemente que esto es lo que pasó justamente con la nueva criptomoneda Bitcoin Cash. Hubo un gran intercambio ficticio para manipular los precios, solo que en este caso, tal y como señalabas, se trata de un estado al que un banco está presionando para atacar financieramente a otro estado con el fin de controlar la curva de rentabilidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque ahora todos los países tienen mucha más deuda que valores. Así que digamos que no tienen tanto intención de incautar bienes o activos, ni de derrocar a ningún gobierno, como de manipular la curva de rentabilidad, tal como reza el artículo. Quieren aumentar el coste de los préstamos, hasta el punto de que el país en cuestión se declare en quiebra, y pueden lograrlo accediendo a un suministro prácticamente ilimitado de productos derivados financieros, atacando a ese país y forzando la curva de rendimiento mediante la manipulación del mercado, los intercambios y las operaciones ficticias, precipitando al país a la crisis. Y eso es lo que caracteriza a la actual época de deuda. Hace unos 15 años la gente veía a los países de Oriente Medio como fuentes de petróleo y de gas. Pero ahora todo es distinto en Qatar y en Arabia Saudí. Tienen una deuda enorme que no pueden pagar. Son entidades endeudadas con un simple negocio secundario de energía. Bueno, en realidad el artículo señala que el problema del plan, que parece absurdo, es que Qatar tiene cientos y cientos de miles de dólares en efectivo. Así que la idea es que no tienen deuda, ya que tienen mucho efectivo. La población es de tan solo 10.000 habitantes y tienen una de las reservas de gas natural más grandes del mundo. Así que tienen muchísimo efectivo, pero el meollo del asunto está en que como su divisa estaba conectada al dólar, se produjo una especie de efecto dominó durante la época en la que el dólar estadounidense estaba vinculado al oro y se podía provocar una crisis. Pues bien, no llegaron a la crisis de divisas porque tenían tanto efectivo que lograron mantener ese vínculo, pero aquí lo importante es el tercer elemento del plan que el banco le expuso a los Emiratos Árabes, que es lo que venimos observando en todo el mundo durante los últimos años. La tercera etapa del plan sería acelerar el motor de las relaciones públicas para golpear a Qatar internacionalmente, apuntando de forma directa a su situación financiera debilitada. Hay que centrarse en la idea de que es posible que el acceso al dólar estadounidense se restrinja y que el país se desestabilice, reza el plan, y seguir avanzando posiciones. Dicho de otro modo, hay que mantener al mercado arrinconado y fomentar el miedo a que se produzca una caída de los precios recurriendo a malas noticias prefabricadas. Ya hablamos de este tema cuando se produjo la crisis del rublo hace 2 años, cuando cayó alrededor de un 60% en su tasa de cambio y se permitió que el rublo fluctuara libremente por los mercados. ¿Recuerdas cómo el programa Newslight de la BBC mostraba especial preocupación noche tras noche por si Rusia se iba a la quiebra o no? Es la misma historia que con Qatar. Se usaba la preocupación como método de manipulación. Sí, hacerlo una vez es normal, pero continuaron con lo mismo una y otra vez. Y nadie habló nunca de todo el efectivo que tenían y la inexistencia de deudas externas. Lo mismo ocurre en el caso de Qatar, que no tiene deudas externas y tiene en sus manos todo ese efectivo. Bueno, pues el plan se vino al traste, pero del todo, como si de repente nada tuviera sentido. Sin embargo, esta tercera fase del plan, la de que la prensa se mostrara muy preocupada con la situación en el país, ya pudimos verla en el pasado, en el caso de Rusia, y actualmente con Venezuela.
que tiene deudas extranjeras y está pasando por una crisis financiera porque aún están intentando mantener la vinculación al dólar. Sí, entiendo tu punto de vista sobre la gran cantidad de efectivo. Eso está muy bien, pero si usan ese efectivo para proteger su divisa, en algún momento se les agotará. En realidad, el plan parecía condenado a fracasar antes incluso de ponerse en marcha, porque básicamente esa acumulación de efectivo frente a su capacidad para manipular ese mercado y llevarlo a una situación de inestabilidad era incompatible con su deseo de hundir al país con armas financieras de destrucción masiva, tal y como el propio Warren Buffett las llamaba. Bueno, Qatar ya lleva sufriendo un bloqueo económico desde que se gestó este plan y en cierto modo ha funcionado. El coste para asegurar la deuda de Qatar ha aumentado un 70% desde el pasado mes de mayo. El mercado de valores ha bajado un 24% este año y la rentabilidad se está disparando, adelantándose a la oferta de bonos que se va a hacer a finales de este año. Antes de esta venta de deuda, el país cambió repentinamente la forma de calcular la cantidad de reservas de divisas extranjeras que tenía. Así que ahora dicen que sus reservas se han duplicado y claro, eso ha generado cierta tensión. La cuestión es que ahora que este plan se ha filtrado a la prensa, lógicamente no van a conseguir que la prensa ni que Newsnight de la BBC finjan preocupación por el asunto. Pero en cualquier caso, lo que de verdad querían los Emiratos Árabes era quedarse con el Mundial. Sí, es una cuestión de pelotas de fútbol, quiero decir. La verdad es que llevamos años insistiendo para que el mercado sea consciente del potencial de las armas financieras de destrucción masiva y del terrorismo financiero, de utilizar la economía para armar golpes de Estado. Así que esto viene a darnos la razón una vez más. Tenemos que hacer una pausa. No se vayan, enseguida volvemos. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Vamos a retomar la conversación con Max Blumenthal, redactor jefe de Alternate Grey Zone Project y copresentador junto con Ben Norton de Moderate Rebels. Ha escrito un montón de libros. Es un periodista de verdad. Un periodista de investigación, de los que están en primera línea. Siempre se mancha las manos. No solo da su opinión y lloriquea en la tele como muchos de los que salen ahora, entre ellos yo. Bueno, volvamos al tema que comentábamos, Max. En primer lugar, se define como alguien de izquierdas, ¿no es así? ¿Y qué está haciendo la izquierda? ¿Qué causas defiende ahora? Hoy en día no me queda claro qué se considera de izquierdas. ¿Cómo se posiciona? ¿De qué habla la clase política norteamericana de izquierdas? ¿Qué asuntos trata? Bueno, si lo pienso, la verdad es que a mí también me dan ganas de ir a la tele a llorar. A ver, lo que se considera de izquierdas no tiene nada que ver con lo que está a la izquierda del Partido Republicano. Así que cuando se habla de izquierda, los medios hablan de cosas como Vox o The Rose Story, ya sabe. Ahora mismo creo que la izquierda ha resurgido de verdad como una contingencia abiertamente socialista que se opone al imperialismo estadounidense. Se han creado una serie de espacios a raíz de la candidatura de Bernie Sanders que se han expandido de forma espectacular y que siguen ampliando las posibilidades de debate y dándole forma a esos debates, pero por otra parte la izquierda está completamente parada en muchos otros sentidos. Entonces hablamos de socialismo estadounidense. Ese sería el titular. De acuerdo, pero ¿qué significa realmente? Bueno, yo creo que... Sanders, lógicamente, contribuyó en gran parte. Es socialista y es su partido. En ese momento uno sentía que formaba parte de unos valores de izquierda. Así es, la verdad es que ahora mismo es una especie de filosofía. Se ven pocas políticas y propuestas. Tal vez se necesita más tiempo para ponerlas en práctica y aplicar un programa socialista. Creo que se está pasando por una fase embrionaria. Estamos hablando de nacionalizar la industria y de acabar con el libre comercio entre empresas para traer de vuelta a Estados Unidos puestos de trabajo, dedicando una gran cantidad de recursos públicos a la formación de trabajadores y a conseguir un sistema sanitario y de renta universal para los ciudadanos estadounidenses. Hablamos de principios fundamentales básicos. Todo el mundo está luchando para conseguir instaurar estas políticas fundamentales, desde el Partido Socialismo y Liberación hasta los socialistas democráticos de América. Y están manifestándose con los sindicalistas e incluso colaborando hasta cierto punto con el Partido de Familias Trabajadoras y otros grupos que trabajan desde el Partido Demócrata. Así pues, tenemos esa constelación de partidos que, como ya he dicho antes, parecen estar en una fase embrionaria. Hay una nueva generación, una gran parte de la generación del milenio, o al menos una mayoría general, que apoya el socialismo, si no el comunismo puro y duro. Eso significa que de aquí a 20 años la política experimentará un cambio generacional.
Por lo visto, esta generación del milenio rechaza el capitalismo y se acoge a lo que ellos consideran socialismo. Y habrá quienes digan que al socialismo no le están yendo bien las cosas en países como Venezuela, por ejemplo, que está pasando por un mal momento y que no encuentra su lugar en la historia. ¿Hay algún socialismo que sea estadounidense? ¿Hay alguna rama propia en Estados Unidos? Lo digo porque se podría considerar. Por ejemplo, que el software gratuito de código abierto, como Linux, es una forma de socialismo. Hay un colectivo y todos se benefician de las aportaciones al mismo. Está descentralizado y tiene ciertos rasgos anarquistas. Pero es una forma de socialismo que me parece propiamente estadounidense. ¿Encaja eso con su visión? En ese sentido, creo que incluso el Bitcoin, que es un protocolo de red de distribución, se acerca más al socialismo que al capitalismo. Satoshi Nakamoto es un auténtico socialista si lo comparamos con Alan Greenspan. Dígame, ¿encaja esto con sus ideas? Bueno, he oído muchas teorías sobre el Bitcoin. El príncipe Al-Walid dice que es el nuevo Enron. Pero ya hemos comentado que él tiene sus bienes confiscados. Ahora está en la cárcel. Sí, está en la cárcel. Y también dijo que no había ni gobierno ni banco central, y ya vemos cómo le va. Ahora se enfrenta a la cárcel y le han confiscado su riqueza. Pero claro, esto es cosa del socialismo estadounidense. La verdad es que estamos yéndonos un poco por la tangente. Sí. Pero quiero conocer su opinión. En los Estados Unidos existe cierta tradición de autonomía y anarquía. Solo tenemos que remontarnos a Thoreau y a Walt Whitman. Es una forma de pensar muy estadounidense que no es ni mucho menos radical. Es simplemente una forma de pensar que ya no vemos en los discursos de hoy en día. ¿Cuenta eso como socialismo estadounidense? ¿Qué opina? Quiero dejar clara una cosa. No soy el Eugene V. Debs de la era posmoderna. Solo soy lo que ha dicho usted al presentarme, un periodista con espíritu crítico. Tengo mi opinión de las cosas, pero no soy un líder socialista y solo estoy intentando darle mi visión de cómo es la izquierda en Estados Unidos. Cuando usted hace mención a esa empatía e incluso apoyo directo que muestran los jóvenes menores de 35 hacia el socialismo, solo hay que fijarse en la situación en la que se han visto envueltos tras varias décadas de desregulación económica libertaria para darse cuenta de que no están pasando por un buen momento. Muchos de ellos ya están endeudados hasta el final de sus días. No hay muchos puestos de trabajo que digamos, y eso de conducir un Uber unas 12 horas diarias no lo ven como una buena opción. Sienten afinidad por el discurso de la campaña de Bernie Sanders y la situación se está radicalizando todavía más. Se han reunido en grupos que están haciendo un trabajo increíble, que se organizan a lo largo del país como el Partido Socialismo y Liberación. Vamos, que se están incorporando muchos nuevos miembros a las filas del partido. Las filas del Partido Socialistas Democráticos de América, DSA, están creciendo por la situación real que viven los jóvenes en este país. Y cuando hablamos de la gente que se está uniendo a esta especie de movimiento de resistencia centrista y en contra de Trump, muchos de ellos se están dejando la piel, se la juegan y se sienten amenazados porque en muchos sentidos se han beneficiado del imperio y viven bastante bien en las ciudades costeras. A los que no les va tan bien es a los que o bien están buscando alternativas o bien han tirado la toalla. Por eso vemos que un cierto número de personas no votan. Cuando se pasa tiempo luchando contra las influencias de la extrema derecha, desafiando a los ultracapitalistas que están dividiendo el país y destruyendo la economía, eso resulta obvio. Y muchos capitalistas ahora se quejan de que este sistema se está autodestruyendo de una forma insostenible. Usted está en la primera línea de fuego luchando contra esto. ¿Cómo lo definiría? ¿Qué mensaje se le puede dar a la generación del milenio? ¿Cómo se van a agrupar? ¿Cómo van a unirse frente a eso? Porque tiene que ser algo radical, algo que realmente tire todo abajo, y eso se considera insurrección. Nos encaminamos a una insurrección donde al final los acuerdos sociales están completamente rotos y una generación entera se levanta y dice, vamos a tomar el poder. Y hacia eso nos dirigimos. Eso es lo que está pasando. Creo que es hacia donde debemos dirigirnos en muchos sentidos.
Cuando observamos lo que la democracia liberal ha traído a este país, un sistema que es tan fácil de manipular para las élites y los banqueros, observamos que uno de los primeros problemas es la exclusión y que una de las formas de acercarse a una parte del electorado es atraer a estas personas que se sienten excluidas. Lo cierto es que eso es lo que hizo Trump y no Hillary Clinton. Trump hizo una polémica declaración en la que criticaba el sistema y a esas fuerzas que se aprovechan de la gente, ya sea Wall Street o los señores de la guerra. Estos problemas también se manifiestan en la influencia extranjera, como la de Arabia Saudita y el grupo de presión pro-Israel, que nos está conduciendo a la guerra, que es una herida moral muy dura para la Heartland, donde se encuentran los estados centrales de Estados Unidos y de donde provienen la mayoría de las tropas. Washington no ha hecho ninguna crítica a los neoconservadores y así es como consigue ganarse al electorado, y Trump lo hizo. Bernie Sanders también. Hillary Clinton sufrió las consecuencias de no posicionarse porque no sería creíble que lo dijera alguien como ella, que procede directamente de ese sistema. ¿Pero qué se puede hacer en la práctica? Yo, por ejemplo, he participado en el movimiento BDS, que son las siglas de boicot, desinversión y sanciones, un movimiento de la sociedad civil que se mueve a escala mundial para boicotear, fomentar la desinversión y sancionar a Israel. Este movimiento ha sido clave para ayudar a concienciar a la gente sobre el apartheid israelí y ha conseguido que algunas empresas israelíes salgan de los territorios ocupados. Pero claro, ahora no hay ningún candidato que mencione estos temas. Ese ha sido el punto caliente en Medio Oriente durante décadas. Es lo que ha estado pasando en Israel y Palestina, eso está claro. Es como la pieza que falta para resolver el puzzle. La situación no se puede desbloquear hasta que no se solucione eso. No se puede avanzar de ningún modo en la región. Lo que quiero decir es que es la pieza fundamental y que por eso el problema nunca se soluciona. Esa expansión en esos territorios ocupados representa una mancha abominable para los estadounidenses, aunque a ellos no parece importarles mucho, y genera un enorme conflicto en la zona. Se nota que a usted le indigna muy especialmente este tema, pero creo que las cosas están cambiando. Cuando era pequeño nos contaban la historia sobre Israel y todos nos la creíamos, nadie la cuestionaba. La de su papel de pacificador benevolente en esa región. En ese momento el musical del violinista en el tejado estaba en todas partes. Yo mismo hice el papel de Tevye en la representación que hicimos en 6º grado del violinista en el tejado. Soy episcopaliano. Pero en estos tiempos hay cuestiones graves sobre lo que está ocurriendo allí que hay que plantearse. ¿La gente está interesándose por el movimiento boicot, desinversión y sanciones? Bueno, creo que mucha gente que creció viendo el violinista en el tejado de mi generación y que fueron a la escuela hebrea o a la Shiva, están en realidad decepcionados con la visión que Benjamin Netanyahu ofrece. Y ves que esos grupos se componen principalmente de estudiantes o jóvenes que van a las escuelas judías, que se están involucrando en actividades y protestas antiocupación. De hecho, organizaron aquí una protesta muy importante en la conversión anual de la AIPAC, la rama principal del lobby pro-Israel, este mismo año. Pues tengo una pregunta y espero que haya tiempo para responderla. Este es el discurso que se ha oído durante años. Nunca olvidaremos lo que ocurrió, lo que pasó. Si buscamos en el pasado, si consultamos a los historiadores... Nunca más. Nunca ha conseguido que... Nadie salvo nosotros. Hable de qué pasó. Hay dos formas de abordar el concepto nunca más. Tenemos por un lado el discurso segregacionista de Netanyahu, que se dirige solo a nosotros con el nunca más, y por otro lado tenemos el discurso universalista. Y esto lo podemos ver de muchas formas diferentes, y estamos siendo testigos de una gran cantidad de atrocidades que se están cometiendo contra mucha gente en todo el mundo, y muchas de ellas las están llevando a cabo los mismos que repiten el nunca más como un mantra. Y esa es la hipocresía moral que siempre quiero destacar. Ahora mismo se están desvelando muchas contradicciones y la verdad sale a la luz. Tenemos hasta a Elie Wiesel, un icono de la teología del Holocausto, acusado de acoso sexual, como parte de ese efecto dominó de las alegaciones de Harvey Weinstein. Lo que quiero decir es que nadie es moralmente perfecto a estas alturas. Y si no, solo hay que fijarse en lo que está pasando en Washington durante las últimas semanas. Manafort, acusado de lavar dinero por un valor de $13 millones, o Tony Podesta, que deja el grupo Podesta porque tiene la misma cuenta y está envuelto en la trama del gobierno ucraniano, cediéndole el control
al subdirector de campaña de Jeb Bush. Tenemos este pantano de corrupción bipartidista. A George H.W. Bush, acusado de llamarse a sí mismo David Copperfield y de tocar a mujeres. A Harvey Weinstein, icono del Hollywood liberal y que ha recaudado mucho dinero para Hillary Clinton, que seguramente será condenado por violación. A Anthony Weiner, que ingresó ayer en prisión. Si viéramos lo que está pasando aquí en Washington desde Bruselas o Pekín, lo que veríamos es Sodoma y Gomorra. Y mientras tanto, vamos dando lecciones al mundo de democracia liberal y de los valores de la libertad. Es ridículo. Esto es lo que la era Trump ha desvelado. Todas las contradicciones internas de este país. La verdad ha salido a la luz y creo que todo esto puede darle alas a la insurrección que comentó antes. No sé de qué manera. Yo lo llamo insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros. Todos esos focos en el mundo son parte de... Giabo. Sí, Giabo, por las siglas en inglés. Úsalo, no te cortes. Mi primer hijo se llamará Giabo. Sí, adelante. En fin, gracias por venir. Gracias por invitarme. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Max Blumenthal.